Buenas noches, queridos hermanos. Un cordial saludo para todos en el amor y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos volvemos a ver después de haber pasado 8 días desde el último estudio que regularmente hacemos a través de este medio de comunicación. Reciban una cordial bienvenida a todos, que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame en sus corazones en esta noche. Dios bendiga sus vidas y les llene de su gracia, hablando a sus corazones y a sus vidas con la exposición de la palabra de Dios en este día. Saludamos de todo corazón a todos los que ya están conectados y les suplico que reporten su conexión, que den un link, que compartan el video con sus amigos, con sus familiares. Quizás Dios toque sus corazones y hable a sus vidas a través de esta enseñanza el día de hoy. Es un privilegio poder apartar este tiempo, sentarnos y escuchar el mensaje de la gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Bienvenidos todos. Les invito a todos los que ya estén conectados a que por favor me acompañen en una oración. Que por favor elevemos nuestro corazón a Dios antes de iniciar el estudio. Todos los que ya estén conectados, inclinen su rostro y oremos al Señor dando gracias por este día y encomendando el estudio en sus santas y preciosas manos. Así que hermanos, inclinen su rostro y oremos al Señor. Amado Señor y Padre, te bendecimos en esta hora de la noche y te damos gracias por el maravilloso privilegio que nos das de poder sentarnos en esta hora, apartar este tiempo para meditar juiciosamente en las verdades eternas de tu palabra. Te suplicamos que dispongas nuestra mente y nuestro corazón. Te suplicamos, Padre, que tu palabra inunde nuestro entendimiento y todo nuestro ser. Damos gracias, Señor, porque nos podemos deleitar en las enseñanzas que tú nos has dejado en tu precioso libro. Y te ruego, Padre, que al exponer esta enseñanza el día de hoy, hables a la conciencia y al corazón de cada uno de mis hermanos y amigos que se conecten o que escuchen este mensaje en video. Bendice sus vidas y guárdales en el amor y en la gracia de Cristo. Te bendecimos, Padre Santo, agradeciéndote por este día que nos has dado, agradeciéndote, Señor, por la vida, por la salud, por los alimentos que provees, por la familia, por guardarla, por protegerla, y aún por las pruebas que estemos viviendo y pasando, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y fortalécenos en la fe cuando estemos débiles, Padre Santo. ¿A quién acudimos sino a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aparte de ti no hay consuelo ni fortaleza que permanezca. Solo tú das un consuelo eterno y solo tú das fortaleza para superar las pruebas. Por eso, Padre, en esta hora agradecemos tu cuidado, tu compañía y protección y colocamos este estudio en tus manos, Señor. Y te ruego que tomes mis palabras y me uses como tu hijo, como tu siervo, para transmitir el mensaje de tu verdad a tu pueblo. Llega al corazón de cada uno de ellos en esta noche y háblales en la luz de tu verdad. Encomendamos pues este tiempo en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, me imagino que ya hay más conectados mientras estábamos orando. Quiero enviar un saludo al hermano Luis Humberto que está conectado. Hermano Luis Humberto, buenas noches, bienvenido. Hermana Eliana Jara también está conectada, Dios la bendiga. La hermana Luz Estela también está conectada. Steven Peña, conectado también con nosotros, bienvenido. Fabiolita Camacho, bienvenida al estudio. Alfredo Rincón, nuestro hermano, también fielmente se conecta
cada miércoles Dios hable a su corazón esta noche. Saludamos también al hermano Alex Ruiz desde Acacias, que fielmente se conecta con su esposa y con su hijo a escuchar la palabra de Dios los miércoles. El hermano Narciso también está conectado con nosotros. Bienvenido, hermano Narciso, con su esposa Araceli. Dios hable a sus corazones. El hermano Sebastián Linares también se haya conectado con nosotros. Bienvenido. Y todos los demás hermanos que estén conectados por allí, todos reciban una cordial bienvenida y sea Dios hablando a sus corazones en esta noche. Bien, hermanos, entonces, después de esta oración, de este saludo y esta bienvenida para todos, vamos a disponer nuestro corazón para estudiar la gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Así que les invito a abrir su Biblia en el Salmo 38, versículos 16 al 22. Salmo 38, 16 al 22. La predicación para el día de hoy lleva por título Un clamor desde el quebranto. Un clamor desde el quebranto. Dice el Salmo 38 en los versículos 16 al 22. Quiero recordarles antes de leer que en nuestro recorrido por el libro de los Salmos estamos meditando en el Salmo 38. El día de hoy, por la gracia de Dios, concluiremos el estudio de este hermoso salmo que estamos considerando el día de hoy en los versículos 16 al 22. Hoy vamos a estudiar estos versículos del Salmo 38, que son los versículos finales con los cuales concluiremos el estudio. Salmo 38, 16 al 22, lean conmigo la palabra de Dios. Salmo 38, 16 al 22, dice así. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes. Se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Amén. Con estos versículos culmina el Salmo 38 y en ellos vamos a meditar en el día de hoy. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que el peso de su pecado, de sus problemas, de las pruebas y las enfermedades le aplastan? Y le aplastan tanto que no sabe qué hacer y que parece que todo está perdido y que no hay salida. ¿Ha experimentado usted, amado hermano o hermana, esta situación? Y además de eso, ¿le ha pasado que cuando está en esos momentos más débiles y difíciles de su vida, se levantan enemigos e incluso sus mismos familiares o personas más cercanas se vuelven contra usted? Se levantan con más fuerza en su contra. Y cuando eso sucede, eso es algo muy duro en nuestra vida, ¿no es verdad? Pues eso es exactamente lo que está viviendo David en el Salmo 38. Él no escribe este salmo desde la victoria, ni desde la cumbre de su reinado. No, amados hermanos, sino que escribe este salmo desde la profundidad de su quebranto, donde el dolor físico, emocional y espiritual lo ha dejado casi sin fuerzas, sin esperanzas. En otras palabras,
Este salmo es un grito del alma quebrantada, pero también una declaración de esperanza que nos enseña que aun cuando todo falla, podemos acudir a Dios, el cual no falla, que cuando reconocemos nuestra culpa con humildad, Él no nos deja solos. Así que para un mejor entendimiento del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a bosquejar esta porción última del Salmo 38 en 4 puntos o encabezados. El primer punto lo he titulado Un alma acosada por la caída y la prueba. Versículos 16 al 17. Un alma acosada por la caída y la prueba. El segundo punto es una confesión genuina. Versículo 18. El tercer punto es una oposición injusta. Versículos 19 al 20. Y el cuarto punto es un clamor por la presencia de Dios. Versículos 21 al 22. Estos pues serán los 4 encabezados en los cuales vamos a meditar el día de hoy. Veamos nuestro primer encabezado. Un alma acosada por la caída y la prueba. Versículos 16 al 17 de nuestro pasaje dice: Dije, no se alegre de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Vemos en estos versos que hemos leído que David pide al Señor que sus enemigos no se alegren ni se engrandezcan cuando su pie resbale. En otras palabras, David está debilitado, casi sin fuerzas, reconoce su fragilidad y su continuo dolor y que está a punto de caer. Sabe que ha fallado al Señor y siente no solo culpa, sino también la amenaza de quienes se engrandecerían sobre él al verlo destruido. En estos versículos entonces vemos una clara imagen de alguien que ha llegado a su límite y reconoce su incapacidad para ayudarse a sí mismo y en consecuencia clama al único que lo puede ayudar, a Dios nuestro Señor, al Creador del universo, a Jehová el Señor. Esta es una oración de un hijo de Dios que está luchando con su propia fragilidad y un dolor constante en su alma a causa de la difícil situación que está pasando. Es la oración de un alma que está acosada por la caída y la prueba, amados hermanos. Es la oración de un alma que está acosada por la caída y la prueba. Esto nos habla de la presión social y el sufrimiento espiritual que muy a menudo y otras veces, muy a menudo y muchas veces por nuestro propio pecado y otras veces por pruebas que Dios de manera soberana permite en sus vidas para probar su fe y madurar su carácter. Así que hermanos, esto entonces de lo que está hablando el salmista es algo muy duro, muy doloroso, es una prueba por la que él está pasando. Pero recuerden que esas pruebas a veces, muchas veces es porque el propio David ha pecado, otras veces son pruebas que Dios las permite de manera soberana y permite que vengan a la vida para probar nuestra fe y madurar nuestro carácter. Por eso, hermanos, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, Pablo escribió:
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, nosotros no podemos vanagloriarnos de estar muy fuertes espiritualmente y de que somos muy obedientes a Dios y que por ende entonces no nos va a pasar nada ni va a venir alguna prueba grave a nuestra vida. No, hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Muy fácilmente uno puede caer en pecado, muy fácilmente uno puede desviarse como se desvió David y sufrir las consecuencias del desviamiento de la voluntad de Dios. En el Salmo 69, versículo 20 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores ninguno hallé. O sea que esta es otra experiencia de David en otro salmo que manifiesta lo mismo. Sufrió escarnio, fue quebrantado su corazón, estuvo acongojado, como también lo leemos en este salmo, y esperó quien se compadeciese de él, y no lo hubo. Buscó consoladores y no los halló. A veces nos sentimos así, como que nada pasa en nuestra vida y seguimos en ese sufrimiento y en esa decadencia espiritual y como ese experimento del abandono de Dios a nuestra vida. Por eso Él dice en el verso 16 de nuestro Salmo: dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. O sea que Él sufría continuamente las consecuencias de su pecado, el dolor, el abandono de Dios, y temía que sus enemigos se burlaran de Él y se engrandecieran sobre Él. Él temía eso. Entonces, por eso Él clama a Dios desde lo profundo de su ser. Es un alma que clama desde lo profundo de su quebrantamiento. En el Isaías capítulo 57, versículo 15, también la palabra de Dios nos dice, Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y el sublime, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes. Fíjense que el profeta menciona aquí en Isaías 57, 15, que Dios, el alto y el sublime, dijo lo siguiente: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con aquellos que Él quebranta, con aquellos que Él les permite experimentar humillación, les permite experimentar repudio por su pecado y reconocer sus faltas y venir ante Dios arrepentidos. Una persona quebrantada es una persona que ha experimentado la mano de Dios, que ha experimentado el dolor por haber pecado, que ha experimentado que el pecado nada bueno le deja y que solo en Dios hay misericordia y hay gracia para poder vivir adecuadamente. Por eso el texto dice en Isaías 57, 15, así dijo el alto y el sublime, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. No puede haber quebrantamiento en nuestra vida, en nuestro corazón, sin reconocer nuestro pecado, sin aborrecer el mal que hemos hecho y sin estar avergonzados con Dios por haber quebrantado su ley. Por eso, cuando sucede eso en la vida de un pecador, Dios viene y habita con él para vivificar el espíritu de los humildes. Así que, hermanos, cuando pasemos por pruebas, cuando pasemos por diferentes situaciones dolorosas, Dios tiene un propósito muy bueno para con nosotros. Es venir a consolarnos, es venir a habitar con nosotros, es venir a enseñarnos que solo Él tiene la solución y que solo en Él hay esperanza y consuelo para nuestras almas. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: una confesión genuina.
una confesión genuina. Versículo 18 del Salmo 38. Dice así la palabra de Dios. Tenga usted su Biblia allá en casa, ábrala y lea conmigo y vamos estudiando verso a verso y vamos mirando cómo la palabra de Dios nos habla. Salmo 38 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Entonces, el título de este encabezado es una confesión genuina. Vemos en este verso 18 una confesión genuina de David por su pecado. Dice, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Vemos que David se propone confesar su maldad. Él reconoce que ha pecado y se propone confesar su pecado, su maldad ante Dios. Y también dice que se entristece por su pecado. El pecado solo deja tristezas. Tal vez cuando usted lo comete le parezca agradable y delicioso, pero después solo da tristezas y amargura. Por eso él dice, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Entonces David no culpa a otros por su pecado, como tenemos la costumbre nosotros de que cuando pecamos le echamos la culpa al otro. No, cuando pecamos los culpables somos nosotros, no los demás. Así que David no culpa a otros, no pone excusas para justificar su pecado, sino se quebranta, reconoce su pecado con dolor y arrepentimiento y tristeza. Dice, confesaré mi maldad y me contristaré o me entristeceré por mi pecado. Reconoce su pecado con dolor, con tristeza y arrepentimiento, y eso es lo que agrada a Dios. La confesión verdadera es más que palabras, amados hermanos. Es un lamento del pecador al cual le duele profundamente haber pecado contra Dios, que desea ser limpiado y restaurado a la comunión con Dios. Ahora bien, la confesión verdadera siempre va acompañada de un genuino arrepentimiento, lo que nos indica que confesión sin arrepentimiento no es verdadera confesión. Toda confesión de pecados debe ir acompañada de un genuino arrepentimiento, es decir, de un aborrecimiento por el pecado y de un propósito de no volver a cometer ese pecado en lo menor posible. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 9:13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento y la confesión van unidos de la mano. Uno no puede ser sin el otro. Cristo dice claramente, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores al arrepentimiento. En Marcos 1:15 también Jesucristo dijo, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Un llamado al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay verdadera confesión y no hay perdón de pecados. No hay verdadera fe en el Evangelio. Por eso en Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el proverbista escribió lo siguiente, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que la confesión sin apartarnos del pecado no alcanza misericordia. Y cuando uno se aparta del pecado es porque se ha arrepentido, porque la palabra arrepentimiento significa dar media vuelta, darle la espalda al pecado.
dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Por eso, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Salmo 32 dice, Salmo 32 dice en el verso 13, 32 versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y también dice más adelante, y mi pecado te declaré, en el versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Y qué es lo que está haciendo David en este versículo 18 de nuestro Salmo? Dice, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Se propuso, dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En la confesión de nuestros pecados, en verdadero arrepentimiento, hay perdón de pecados y limpieza de nuestra maldad. En el Salmo 51, versículo 17 dice, Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Así que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, reconociendo nuestro pecado, cuando también reconocemos ante la persona que hemos ofendido nuestro pecado, pues las cosas van a mejorar. Si confieso a Dios mi pecado de corazón y arrepentido, el Señor me va a perdonar y va a restaurarme. Si confieso a mi hermano, a mi hermana, a mi semejante, la ofensa que he cometido contra él, muy seguramente me va a perdonar y la relación se va a restaurar. Así que atendamos este llamado que el Señor nos hace hoy y digamos con David, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Por eso en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9, el apóstol Juan escribió estas palabras. Primera de Juan 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como Dios es fiel y justo, nosotros si confesamos nuestros pecados y aceptamos que tenemos pecado y reconocemos nuestra maldad y nos entristecemos por nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué promesas tan maravillosas, amados hermanos. Saber que podemos ser perdonados de todos los pecados que usted haya cometido si vienes a Dios en arrepentimiento genuino y fe, confesando su pecado. Así que si tú has pecado, ven hoy a los pies del Señor Jesús arrepentido y confiesa tu pecado, pídale perdón. Pídale que le lave y le limpie de su maldad, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, una oposición injusta. Salmo 38, 19 y 20. Una oposición injusta. Dice así el texto, 19 y 20. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. Amén. Amados hermanos, vemos en este texto algo muy importante. David dice
que sus enemigos están vivos y fuertes. Lo que él está pasando no es nada liviano. Él ha pecado y tiene enemigos muy poderosos que quieren destruirlo. Y aquí está diciendo que sus enemigos están vivos y muy fuertes. Es decir, tienen vitalidad para hacerle mal. Después dice que se han aumentado los que lo aborrecen sin causa. O sea, como que se engrandece su mal y la situación de prueba que él está pasando. Se han aumentado los que lo aborrecen sin causa. Es decir, personas que sin ningún motivo justo lo detestan, no lo quieren ver, y por seguir él y hacer lo bueno. Por seguir él a Dios y hacer lo bueno, no lo quieren, lo detestan. Se han multiplicado esas personas que lo odian sin ningún motivo. Es decir, David se siente superado en número por sus enemigos porque lo odian sin razón. Sus enemigos están vivos y fuertes. Y aparte de eso, se han multiplicado los que lo odian sin causa por hacer él lo bueno. Esta misma experiencia la había ya manifestado David en otras partes. Podemos ver que David sufre no solo el peso del pecado, sino también el rechazo y la persecución injusta de los hombres en este texto. Y es que, amados hermanos, a veces hacer lo correcto no trae aplausos. No es que siempre suceda lo mismo. A veces uno hace lo bueno y la gente lo agradece, pero no todas las veces pasa eso. A veces uno hace lo correcto y no vienen aplausos, sino resistencia, oposición y críticas es lo que uno recibe. En otras palabras, esta sección del Salmo nos muestra cómo la maldad de otros puede ser una fuente de angustias y opresión para nuestra propia vida, haciendo uno el bien. Sin embargo, esto se convierte en una oportunidad para aferrarnos más a Dios y aprender a confiar en Él a pesar de las pruebas. Tenemos que aprender a confiar en Dios a pesar de las pruebas. Tenemos que entender que Dios está en control de todo y que podemos confiar en Él aunque todo parezca negro y un caos. Por eso en el Salmo 3, el mismo David escribió lo siguiente, Salmo 3, versículos 1 al 4. Una situación muy similar a la que está narrando aquí en el Salmo 38. ¿Qué dice el Salmo 3, 1 al 4? Salmo 3, 1 al 4. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Amados hermanos, vemos aquí entonces en David que a pesar de la persecución, a pesar de lo que está viviendo, a pesar de la oposición que está sufriendo por personas que lo aborrecen sin causa y por hacer él lo bueno, él sigue confiando en Dios. Por eso, la maldad de otros, aunque nos angustie, puede convertirse en un motivo para seguir confiando en Dios y aferrarnos más a Él y a fortalecer nuestra fe en Él. Por eso aquí dice en el Salmo 3, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Los adversarios de David se multiplicaban por número. Dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Eran hartos los enemigos de David. Pero luego él confiesa en el verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa debe ser la actitud
y la fe y la convicción que tú y yo como hijos de Dios debemos tener. Aunque todo esté negro, Jehová es el escudo alrededor nuestro. Es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, dice David, y él me respondió desde su monte santo. Si clamamos a Dios, Él nos responderá desde su monte santo. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza en medio de la prueba. Sigamos confiando en Él. En Romanos capítulo 12, versículo 21 dice, Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si me hacen mal por hacer yo bien, debo seguir haciendo el bien para poder vencer el mal. No debo menguar en hacer el bien. Debo continuar haciendo el bien para vencer el mal. David confió en Dios a pesar del mal que estaba recibiendo de aquellos que lo odiaban y lo perseguían sin justa causa. Por supuesto, esto del aborrecimiento sin causa justa lo vivió, lo enseñó y lo advirtió el mismo Señor Jesucristo a sus apóstoles. De hecho, Cristo citó este mismo texto cuando estuvo en la tierra. También lo enseñó a sus seguidores y por supuesto a toda la posteridad, es decir, a su iglesia hasta nuestros días. En Juan capítulo 15, versículo 18 al 20 dice lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, 18 al 20 dice así, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Así que, amados hermanos, vemos aquí que Dios enseñó, el Señor Jesucristo enseñó, vivió y advirtió la persecución a sus seguidores. Dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Él fue el precursor en el aborrecimiento de personas que lo odiaron sin causa. Él no hacía nada malo, sin embargo, los fariseos y los escribas lo aborrecieron hasta matarlo. Luego dice en el verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amados hermanos, como creyentes en Cristo, ya no somos del mundo. Cristo nos ha comprado y nos ha hecho parte de la familia de Dios, nos ha rescatado del mundo pecador y caído. Ahora formamos parte de la familia de Dios. Somos miembros y conciudadanos del reino de los cielos. No somos del mundo. Él nos eligió del mundo para que fuéramos parte de su iglesia. Por eso el mundo nos aborrece porque no somos del mundo. Ahora, cuando uno no da evidencia de que es verdadero hijo de Dios, se confunde con el mundo y nos hacemos iguales al mundo. Pero si somos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, nos vamos a distinguir entre lo que hace el mundo y lo que hacemos nosotros, los hijos de Dios. Acordaos, dice el Señor, de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que tenemos aquí dos caras de la moneda. El Señor dice, acuérdense, que si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Tenemos que estar preparados si nos persiguen.
pero también nos advierte y nos da una gloriosa esperanza. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, que si nosotros predicamos, algunos van a guardar la palabra de Dios y van a creer, y eso nos llena de ánimo y de consuelo para predicar a Cristo, para evangelizar, para hablar del Señor. Aunque uno nos rechacen, habrán otros que no lo harán. Y eso es muy importante. Ahora si nos adelantamos a los versículos 23 al 25 de Juan 15, miren lo que dice. Juan 15, 23 al 25. Dice así la palabra de Dios. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendríais pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. O sea que esto que está mencionando David aquí en el Salmo 38, versículo 19, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, es una profecía acerca de Cristo también. Por eso aquí Cristo la cita en el verso 25 de San Juan 15. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. A Cristo lo aborrecieron sin causa. David fue aborrecido sin causa. No estaba haciendo mal, estaba haciendo bien. Pero podríamos admitir que David cometió errores e hizo iniquidad y que de alguna u otra manera podría tener enemigos y tuvo enemigos. Pero Cristo no hizo nada, Él nunca pecó. Todos los hombres lo aborrecieron sin causa, porque Él no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Así que esta es una profecía referente al Señor Jesucristo. En Mateo 10:22 dice lo siguiente, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vuelve el Señor a hablar de que un día seremos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Y que cuando nos aborrezcan, perseveremos hasta el fin. Porque el que persevera en medio del aborrecimiento y de la persecución, ese es el que será salvo. Así que una de las evidencias de que uno es un verdadero hijo de Dios es que persevera y sigue creyendo y confiando en Dios en medio de la prueba, aunque todo parezca patas arriba. Y en Mateo 5, 10 al 12, otra vez el Señor dice, mire lo que dice, quiero citar estos textos porque es muy importante entenderlo. David estaba siendo aborrecido y nosotros podemos no estar preparados para el día que nos aborrezcan. Y por eso Cristo, mire lo que dice Cristo. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Así que si nos persiguen, alégrense y gócense, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Entonces, esto nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. Un clamor desesperado por la presencia de Dios. Un clamor desesperado por la presencia de Dios. Versículos 21 al 22. Dice así, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Vemos en el versículo 21
que David ruega a Dios que no se aleje de él, que no lo abandone en su momento de mayor necesidad, cuando lo persiguen y lo aborrecen sin causa, porque ese es el contexto. Es decir, David no pide venganza contra sus enemigos, pide la presencia fortificadora de Dios, porque él entiende que su mayor necesidad no es que Dios haga justicia contra sus enemigos, sino la presencia de Dios mismo en su vida. Es lo que más desea él, la presencia de Dios en su vida. Porque cuando Dios está cerca, cuando Dios es nuestra fuerza, hay paz, aunque el mundo esté en guerra. Hay esa paz interior, aunque el mundo esté en guerra. Aunque todo parezca un caos, si Dios está a nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cerca de quién está Jehová? De los quebrantados de corazón. Tú estás quebrantado de corazón, estás humillado delante de Dios, has reconocido tu pecado y reconoces que sin Dios no eres nada y que necesitas de Él día y noche. Dios estará a su lado y Él salva a los contritos de espíritu, a los que se humillan, a los que sienten contrición por su pecado y se inclinan ante el Señor y reconocen su maldad. En el Salmo 145, versículos 18 al 19 dice, acerca de este mismo tema, Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los quebrantados, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá él el deseo de los que le temen, oirán asimismo el clamor de ellos y los salvará. Vuelve aquí la palabra de Dios a mostrarnos que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, es decir, a los quebrantados, a los que se humillan delante de Él y con todo el corazón le buscan. Dice que les cumplirá el deseo porque ellos le temen, oirá su clamor y los salvará. Bendito sea su santo nombre. Y luego pasamos al verso 22, que es el último versículo del Salmo 38. ¿Qué dice el verso 28 del Salmo 38? 22. Salmo 38, 22. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Vemos en este último verso del Salmo 38 la petición de ayuda urgente y la cercanía de Dios. Él le implora a Dios que se apresure a socorrerlo, reconociendo que solo en Él hay salvación. Dos cosas muy importantes. Reconoce que solo Dios puede socorrerlo y reconoce que solo en Dios hay salvación. Lean conmigo nuevamente el texto. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Así que él reconoce que de Dios viene la ayuda y reconoce que de Dios viene la salvación. Por eso el Salmo 46 en el verso 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito sea el Señor, que es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 41:10 dice acerca de este mismo tema y de esta verdad, amados hermanos. Isaías 41:10. No es el Salmo, sino Isaías 41:10. Dice así la palabra de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre, escuchen, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué promesa tan maravillosa es esta? Nos invita la palabra de Dios a no temer porque Él está con nosotros. Nos invita a no desmayar porque Él es nuestro Dios que nos da esfuerzo cuando estamos a punto de desfallecer. Siempre dice, te ayudaré. Nunca dejará de ayudarnos. Siempre nos sustentará, siempre nos proveerá con la diestra de su justicia. Bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, imaginen a un niño pequeño que se ha caído mientras corría por el parque. Está herida su rodilla, sucio, sus manos empolvadas y avergonzado porque los demás niños se burlan. Pero lo que más le duele a este niño no es la herida ni la burla de sus amigos. Lo que más le duele a este niño es que su padre no esté cerca. El niño no pide que castiguen a los que se burlan de él, ni que lo limpien primero. Solo grita, papá, ven, ayúdame. Así es el corazón de David. Está herido, humillado, perseguido, pero su clamor no es venganza, sino no te alejes de mí, apresúrate, ayúdame, Señor, Dios de mi salvación. Así es que nosotros debemos anhelar a Dios como ese niño que está caído, raspado y que anhela la presencia de su Padre para que lo consuele y le dé ánimo. Un pastor confesó que durante una fuerte crisis en su ministerio, acusaciones falsas de parte de los mismos hermanos, enfermedad, abandono de amigos. Este pastor pasaba horas pidiendo a Dios que cambiara la situación, pero un día agotado de tanto pedir y de no hallar respuesta, solo dijo las siguientes palabras: Señor, no arregles todo, solo quédate conmigo, dame tu paz. En otras palabras, el pastor descargó todo en Dios y pidió solamente su presencia y su paz en medio de la adversidad. Ese fue el punto de inflexión para el pastor. No porque todo mejorara de inmediato, sino porque la presencia de Dios fue suficiente para sostenerlo y darle fuerzas y paz en medio de la tormenta. Así que nosotros lo que debemos anhelar siempre es la santa presencia de Dios, el consuelo de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como yo bendigo la iglesia cada domingo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Eso es lo que necesitamos día a día. Paz para no exasperarnos y no salirnos de casillas. Y si nos salimos de casillas, volver al surco, reconociendo nuestro pecado y no siguiendo enojados, ni malhumorados, ni amargados, sino entregando todo en las manos del Señor. Terminemos con unas aplicaciones prácticas. ¿Reconoces tu pecado, amado hermano, o tiendes a justificarte de tu pecado? Recuerda que la confesión humilde y arrepentida abre la puerta para el perdón y la limpieza de nuestra alma. No justifiques tu pecado. Confiesa tu pecado arrepentido y contristado por él, dolido de haber ofendido a Dios. Humíllate ante él y el Señor le perdonará y le dará limpieza y paz a su corazón. Número 2,
¿Buscas más que Dios solucione tus problemas o simplemente que Él esté contigo y le dé paz? Al fin y al cabo, Dios sabrá el día y el momento en que le quitará la aflicción. Lo que necesitamos es que Dios esté a nuestro lado, nos consuele y nos dé paz en medio de la adversidad. Y ese es el problema de muchos, que buscan consuelo y buscan paz en el hombre, en el psicólogo, en el hermano, en la hermana. No, amado hermano, tú tienes que aprender a tener una relación y una comunión con Dios, a buscar paz y consuelo en Dios, no en medios humanos. Escúchalo bien. No busques más que Dios solucione tus problemas, simplemente busca el consuelo y la fuerza en Dios. Su presencia es el mayor bien que tú y yo podemos tener. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, Dios puede llenarnos de su Santo Espíritu y hacernos experimentar la paz y el consuelo que necesitamos. Y número 3, te desanimas cuando haces el bien y recibes mal a cambio. Vuelvo y repito, te desanimas cuando haces el bien y recibes mal a cambio. Es decir, cuando te devuelven mal por bien, te desanimas y no sigues haciendo el bien. Recuerda que la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. David lo vivió, Cristo lo vivió y nosotros también lo viviremos, pero el Señor nos fortalecerá para que lo llevemos a la práctica. Es decir, que aunque nos paguen mal cuando hacemos bien, no dejemos de hacer el bien, sino que sigamos haciendo el bien. En conclusión, amados hermanos, David termina este Salmo 38, si ustedes lo analizan, sin ver aún una solución a la aflicción que está pasando. Los enemigos siguen ahí. El dolor no ha cesado, pero algo ha cambiado. Él ha clamado, él ha confesado y ha descansado en que Dios es su salvación. Apresúrate a ayudarme, dice él, oh Señor, Dios de mi salvación. Este también puede ser tu clamor hoy, amado hermano. Si estás quebrantado, si estás dolido, si estás confundido, si estás triste, si no sabes qué hacer, no huyas de Dios, ni disimules la situación. Arrodíllate y pon tus cargas a los pies del Señor. Clama desde tu quebranto, tu tristeza y tu dolor. Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. A veces nos sabemos ese versículo de memoria como loros, pero no lo practicamos. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Él vendrá. Él no te dejará. Él será tu salvación. Por eso el profeta Isaías dijo en Isaías 26, 3 al 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti ha confiado. Porque en ti hay paz. Oh Señor, yo te doy gracias en esta hora de la noche por haberme permitido expresar y proclamar tu palabra. Te ruego, Padre bendito, que estas palabras que salieron de mi boca hoy sean de consuelo, ánimo y fortaleza para todos mis hermanos que tal vez estén pasando por alguna difícil situación que solo tú conoces. Señor, te ruego que les ayudes a entender que en medio de la prueba y la circunstancia difícil que estén viviendo, en lugar de huir de ti, de renegar, descansemos en ti, acudamos a ti, pidamos de ti tu presencia, tu consuelo y tu fortaleza. Tú sabrás el día y la hora en que quitarás la opresión de en medio nuestro.
Solo te pedimos, Padre, que nos consueles y nos fortalezcas en medio de la aflicción. Que te apiades de nosotros y nos des fuerzas para poder soportar, como soportó David. El Salmo termina sin saber y sin que David viera la mano de Dios. Él sigue ahí con su dolor, sigue ahí con su tristeza, pero confiado y esperanzado en Dios. Así que él confía en que Dios lo ayudará, que no lo desamparará. Y así nosotros confiamos en que tú nos ayudarás y no nos desampararás. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias por tu paz y tu consuelo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, una feliz noche para todos, que Dios los bendiga y los llene de su gracia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.